Desde su tumba, aquel gran impostor llamado Jeffrey Epstein no solo sigue comprometiendo a los vivos, quitándoles la paz, también, como una fuerza centrífuga, comienza a expulsar a los muertos de sus nichos. Las imágenes filtradas de sus propiedades siguen provocando escalofríos. Su mansión de 7 pisos, 40 habitaciones y casi 2000 metros cubiertos en el Upper East Side de Manhattan aún nos refleja la oscuridad de su alma. Desde la primera vez que pisó aquel vecindario cuando se dedicó a ser profesor de Dalton School, una escuela secundaria de mujeres, nunca quiso abandonar el barrio. De hecho, la semana pasada hubo una misteriosa explosión en un edificio donde se encontraba, por ejemplo, la compañía crediticia Finch, donde tenía una cuenta abierta su Madame Ghislaine Maxwell, a quien Trump le ha concedido un régimen de semi-libertad escandaloso hace algunos días. Pero volvamos a la mansión de Jeffrey. Está poblada de obras grotescas y objetos extravagantes. Una escultura enorme de un guerrero africano desnudo, una jirafa, un tigre y un perro disecados junto a excremento falso. Filas y filas de prótesis de ojos fabricados para veteranos de guerra. Un ajedrez cuyas piezas tienen la forma de sus sirvientes, vestidos de maneras provocativas y en posiciones degradantes. Un mural hiperrealista que representa al propio Epstein en una escena carcelaria. Ahí, ¿sabes? Ahí es donde podría terminar. Quiero familiarizarme con la escena, le dijo alguna vez el propietario a un contratista invitado mientras señalaba el mural y sonreía. Avanzar por los pasillos de ese hogar era como adentrarse en el corazón de las tinieblas. Con perdón, de Conrad. Detrás de su escritorio figura Femme Fatale, un cuadro fauvista de una mujer con sombrero y el pecho izquierdo descubierto, que dado el puritanismo de YouTube deberemos descensurarlo. Subiendo la escalera principal se puede ver una suerte de muñeca oscura y perturbadora con su vestido de novia colgando desde una soga. En una de las habitaciones del fondo encontraron una pintura titulada Little Miss Pink Tomato, la pequeña señorita tomate rosa, que retrata un escenario donde son exhibidas 8 niñas en traje de baño bajo las luces de un concurso de belleza, parecido a lo que Trump organizaba cada vez que Jeffrey era juez, allí en los certámenes de Miss Universo. En la sala de masajes cuelga otra obra perturbadora de 5 metros en este caso, y allí se ve una niña sin ropa que él consideraba arte en estado puro. Por supuesto que no exhibimos las imágenes explícitas y condenamos todo lo que Epstein representa, particularmente la impunidad que hoy vuelve a abrazar a Ghislaine. En su mansión de la isla de Little St. James, la famosa isla de Jeffrey, cuelga un óleo de uno de sus mejores socios, Bill Clinton, con un vestido azul de mujer y con tacones rojos y piernas cruzadas, señalándonos como nos señala el tío Sam cada vez que convoca a la guerra. Quizás Jeffrey usaba ese óleo para recordarle al exmandatario que poseía información muy delicada sobre sus pecados íntimos. Ya saben, el sonriente Billy Clinton siempre fue muy juguetón. No solo se encontraron cámaras en casi todas las habitaciones de sus propiedades, sino también cartas manuscritas, obsequios y fotografías de distintas celebridades y políticos que demuestran la gigantesca influencia que ejercía este empresario de la depravación en sus vidas. Un mapa de Israel dibujado a mano por el ex primer ministro Ehud Barak, un billete de $1 firmado por Bill Gates con la enigmática frase «Jeffrey tenías razón» y decenas de fotografías con personajes emblemáticos, icónicos, Mick Jagger, Elon Musk, Richard Branson y el mismísimo Papa Juan Pablo II. Pero sorprendió una muy particular, donde se ve a Epstein y a Ghislaine abrazados con mucho cariño junto al expresidente colombiano Andrés Pastrana y al mismísimo dictador comunista Fidel Castro. Sí, oyeron bien, 2 de los malos más malos del último siglo, Jeffrey Epstein y Fidel Castro. Jeffrey era todo un profesional de su trabajo y conservaba libretas de direcciones y registros de cada uno de los vuelos que realizaba con sus comensales. Un registro demuestra que el 20 de marzo del 2003 el avión Lolita Express despegó del aeropuerto de Nueva Jersey con destino a Palm Beach, llevando de pasajeros a Ghislaine, al agente francés de modelos Jean-Luc Brunel, arrestado por violación
y al colombiano Andrés Pastrana, quien apenas meses atrás había terminado su mandato vinculado en un escándalo de narcotráfico y corrupción al cártel de Cali. De Palm Beach volaron hasta el aeropuerto de Las Bahamas un 23 de marzo y finalmente Lolita aterrizó en La Habana. Allí, el paraíso comunista donde las adolescentes no tienen otra opción que prostituirse para ganarse un pedazo de pan, con turistas que gocen de una pseudo libertad que ya querrían los lugareños. Según el propio Pastrana, el señor Jeffrey había sido invitado por el presidente Castro. Nadie que haya conocido al cubano podría realmente sorprenderse de dicha invitación. Fidel, gran amigo de Rockefeller, no se olviden de esta imagen estrechando su mano el año anterior, 2002, era un perverso absoluto, tanto más que el propio Epstein. Nos lo pudo decir de primera mano Juan Reinaldo Sánchez, un fiel guardaespaldas durante 20 años, que acabó siendo arrestado en 1994, año que yo nací, por haber cometido el imperdonable crimen de pedir su jubilación. Pasó 2 años en la cárcel y conoció la peor parte del propio sistema que defendió, torturas incluidas. Entonces decidió fugarse en lancha hacia México y escribió un libro crucial que les recomiendo titulado La vida oculta de Fidel Castro. A través de sus páginas podemos explorar el rostro oculto del héroe revolucionario, que durante décadas predicó la pobreza comunista mientras llevaba 2 Rolex en la muñeca y trataba de esconder por todos los medios la vida lujuriosa que ostentaba, con amores sometidos y extravagancias siniestras en su propio parque de diversiones, su isla caribeña Sado. Por increíble que parezca, recién en 2006, los cubanos conocieron la existencia de Dalia Soto del Valle, la mujer que convivió con Castro desde 1961 y que permaneció escondida contra su voluntad como una suerte de sierva leprosa. Por 4 largas décadas, Fidel era acompañado a los actos oficiales por una primera dama simbólica, Vilma Espín, la esposa de su hermano Raúl y presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. Nadie sabía que mientras tanto, Dalia le dio al líder máximo al menos 5 hijos, que fueron criados en el más absoluto secreto y no pudieron ni siquiera conocer a sus propios primos, que vivían a pocos kilómetros de distancia. Pero no crean que Castro era un monógamo de buena ley. Por algo sus conocidos lo llamaban por lo bajo Fidel el Infiel. Sabemos que le puso los cuernos a su primera esposa, Mirta Díaz Balart, y lo hizo con una de las mujeres más hermosas de La Habana, Nati Revuelta, un diamante de ojos verdes y rizos hermosos que abandonó a su marido médico para convertirse en la amante favorita del dictador. Fidel tuvo con ella una hija y al poco tiempo la dejó y comenzó a convivir con Dalia, pero como se aburría en el trabajo, decidió serle infiel con su secretaria personal, Celia Sánchez, una guerrillera que le rindió lealtad y pleitesía durante 30 años. Incluso le practicaba pedicura. También por sus brazos pasaron Juanita Vera, su intérprete anglófona, Pili, su intérprete francófona, y Gladys, la azafata de los vuelos al extranjero. Parece que Fidel requería una mujer para cada momento. El dictador tenía un apetito voraz e insaciable, y en sus momentos más frenéticos llegó a acostarse al menos con 2 vírgenes al día, una en el almuerzo y otra para la cena, aunque a veces desayunaba una rica servidora. Todo esto lo contamos en un estricto contexto ETSA, educativo, periodístico y documental. Sánchez narró en su libro que a principios de los años 80 el capitán de guardaespaldas Armín Pompa Álvarez falleció de una repentina picadura de mosquito cuando se encontraban pescando tortugas con Castro en una de sus islas. No sabemos si en realidad su muerte tuvo otras causas, pero al otro día el comandante fue al funeral en el cementerio Colón. Besó al occiso, sí, besó al cadáver, presentó sus condolencias a la viuda y sin esperar siquiera que enterraran al muerto, se subió al automóvil que lo conducía y le pidió a su intérprete que, le diese una succión energizante. Esa mujer está para reclutarla, le comentó a su chofer mientras Juanita hacía su dulce faena. Parece que Castro también estaba interesado en la viuda, que aún permanecía dejando lágrimas sobre el ataúd. Aquellas frases de Fidel eran ya una costumbre. Llegó a revelarle a un reportero
de Vanity Fair que llenaba sus discursos políticos de crudas insinuaciones sexuales, y cuando aquel le consultó cuántos hijos tenía, respondió riendo: espero que no sea una tribu. Sabemos que por lo menos tuvo 11 con 4 mujeres distintas, pero la única hija que se animó a enfrentarlo fue la que concibió con la bella Nati Revuelta. Ironías del destino, o revueltas del destino. Sánchez recuerda que en la década del 80, Alina se había convertido en una joven bonita e inteligente que soñaba con ser modelo. Un día apareció Pepín Naranjo, el ayudante de campo de Castro, y tiró sobre el escritorio del comandante un ejemplar de la revista Cuba. «Míralo», dijo. En la segunda página, Fidel vio fotografías de Aline posando con bikini sobre un velero junto a un anuncio del ron Habana Club. «¿Quién diablo se cree?», gritó con furia. «¡Llámala ya mismo!». Sánchez contó que 2 horas después, su hija abrió la puerta de la oficina con displicencia y comenzó una pelea épica. No recordaba a nadie que se hubiese animado a gritarle así al líder máximo. Los gritos resonaron por toda la sala. Las paredes presidenciales retumbaban. «Todo el mundo sabe que eres mi hija. Posar en bikini así es indecoroso», exclamó el hipócrita Castro con furia. El machista irredento le prohibió a Alina posar en revistas y le obligó a mostrarse siempre tapada a pesar del sofocante calor del Caribe. Por años tuvo que soportar la pesada carga de ser la hija del tirano. En el 93, Castro se enteró por sus servicios secretos que Alina planeaba escaparse a los Estados Unidos. «Les advierto, Alina no debe salir de Cuba bajo ningún pretexto ni de ninguna manera», le dijo a su jefe de guardaespaldas, el coronel José Delgado Castro, mientras le agarraba sus partes bajas, en tono amenazante, echándole el aliento pestilente en la cara. «Ya estás advertido, Josecito». Sin embargo, no sirvió de nada. No habían pasado ni siquiera 2 meses cuando una mañana tranquila, Alina se calzó una peluca, empacó un pasaporte español falso que había comprado tras prostituirse con turistas y con la ayuda de cómplices internacionales huyó de la isla comunista. Había conocido el mundo recién a sus 38 años. Muy a menudo, sobre todo de noche, porque es un hombre de hábitos nocturnos. Pero saber oficialmente que era mi padre lo supe como a los 10 años. No fue una sorpresa, pero a partir de ahí nunca le llamé papá, siempre le dije Fidel. ¿Cómo y cuándo sabe lo que Fidel Castro está haciendo con Cuba y cuándo se va de la isla? Yo creo que la incomodidad en el individuo es muy subjetiva, por supuesto, y yo me sentí incómoda en Cuba desde que tengo prácticamente uso de razón, o sea, desde que era un adolescente, ¿no? Y intentos por irme de Cuba empezaron más o menos desde esa edad, 12, 13, 14 años, con diferentes pretextos, diferentes motivos, pero tuve que esperar hasta los 38 para poder escaparme, porque nunca se me dejó salir de Cuba, como a muchísimos otros cubanos. Y me alegro por ella. Mejor tarde que nunca. Al coronel José Delgado Castro, como penitencia, le cortaron un dedo meñique del pie y también le arrancaron el testículo izquierdo con una tenaza. Ya en el extranjero, Alina ofreció numerosas entrevistas, incluso escribió unas memorias donde confesó lo monstruoso que era su padre y confirmó el comportamiento depredador que poseía con las jovencitas, muchas de ellas amigas suyas de la escuela, mientras Cuba se sumía en la pobreza extrema con viviendas deterioradas, hambruna, persecuciones, fusilamientos, campos de trabajo forzado y prostitución adolescente. De hecho, algunas de esas adolescentes eran directamente reclutadas por el servicio secreto y empujadas o arriadas como ganado a alguna de las mansiones del comandante. Fidel tenía como mínimo 20 propiedades lujosas en toda la nación caribeña, incluida su propia isla, a la que accedía a través de un yate decorado enteramente con madera exótica importada de Angola, pero la principal quedaba en La Habana y llevaba el nombre de Punto Cero, la residencia donde todo el poder cubano tenía cita. Era un refugio tan misterioso y protegido que muchos nacionales, muchos cubanos, creían que se trató de un mito. Pero vaya que es real. Se sitúa en Siboney, un barrio acomodado al oeste de La Habana, no muy lejos del Palacio de las Convenciones. La finca tenía unas 50 hectáreas de parque, con jardines arábicos, piscinas, canchas de tenis, casas para hijos,
campos de cultivo y un bosque artificial con muros altos que hacían de la casa una fortaleza inexpugnable. Varias casetas de vigilancia y torres rodeaban el perímetro y debajo del suelo se escondía un búnker con múltiples túneles de escape hacia zonas aledañas. También había un largo acceso hacia el mar donde a Fidel le gustaba navegar sobre el Aquarama 3, un buque soviético espectacular custodiado por su propia marina. Sánchez reconoció, sin embargo, que la mansión principal no era un clásico palacio lujoso, sino un caserón sobrio y funcional, con muebles sencillos, pero equipado con la última tecnología que traía a Castro de Europa y Japón cada vez que visitaba el capitalismo: televisores, equipos de sonido, cine privado, ya que Fidel se regalaba con múltiples películas prohibidas para el hombre común. En Punto Cero vivían decenas de sirvientes, jardineros, médicos, enfermeras y asistentes que debían estar disponibles las 24 horas, porque su amo comía de manera descontrolada, dormía de día y trabajaba de noche. No en pocas ocasiones se benefició de una mucama, y aquí me permito contarles que yo tuve como mejor amigo durante años al sobrino nieto del Che Guevara. Su abuelo era primo hermano del Che y me contó literalmente cómo el salvaje sometía a su sirvienta enfrente de sus compañeros de rugby cuando era un adolescente, expresión pura del sadismo que luego demostraría matando a miles de inocentes en Cuba, Angola, Bolivia y otros lugares. Fidel solía estar custodiado por unos 80 escoltas organizados en 3 anillos de seguridad. El primero era de 4 a 6 hombres, el segundo de 10 a 15 y el tercero estaba compuesto por decenas de agentes que cumplían diversas tareas. Muchos de ellos debían reclutar mujeres hermosas con un manual de 77 ítems acerca de las preferencias del líder, y todo esto bajo un sofisticado sistema logístico y el máximo secretismo. El escuadrón estaba formado por padres de hijas mujeres adolescentes que se encontraban bajo amenaza. Si no conseguían perfiles que le gustaran a Castro, sería Castro quien desflore a sus niñas. Aberrante, pero real. Tenía este servicio secreto especializado, la división erótica, desplegada en universidades, escuelas, fiestas, eventos culturales y recorriendo playas y callejuelas de La Habana, seleccionando entre la muchedumbre a las damas que cumplan con los criterios específicos del jefe. ¡Qué cuidado! Tenía un paladar amplio y caprichoso. Le gustaban especialmente jóvenes, y dentro de las jóvenes las más jóvenes, es decir, el rango con el que hacía negocio Jeffrey. Una vez elegidas, eran intervenidas, en otras palabras secuestradas, las cargaban en autos blindados a Punto Cero o algún apartamento, y allí las requisaban y les explicaban que el comandante quería conocerlas. Cualquier indiscreción de su parte sería penada con muerte. Sánchez reconoció que Castro llegó a tener un harén entero que rotaba en sus diferentes residencias. Incluía un sistema de privilegios donde las más amadas y leales recibían casas, autos, escoltas y dinero, más abortos, deseados o no, cada vez que ocurría un embarazo. Fidel era como Cronos devorando a sus hijos, dijo un sacerdote jesuita que le reía las gracias. Esos mismos escoltas vigilaban a sus mujeres para que no cometieran ninguna traición que pusiera en riesgo el prestigio o la vida de Fidel, pero a veces tenían sus deslices. Una de las amantes fue Marita Lorenz, una judía alemana de 19 años de edad que había escapado de los campos de concentración nazis y que fue reclutada por la CIA para matar a Castro en 1959, poco después de que la propia CIA lo ponga allí, tras traicionar a Batista, lo cual contamos en nuestro documental sobre la historia prohibida de Cuba, que es una joya periodística, de los mejores que hicimos. La chica fue enviada a Cuba con una maleta llena de cápsulas de veneno, y la leyenda dice que mientras compartían la cama a solas, él se dio cuenta de su misión y le preguntó: ¿viniste a matarme? Entonces ella asintió, y el cubano le entregó su propia pistola y le dijo: pues haz lo que viniste a hacer, mátame, pero tú morirás de la manera más terrible. La chica tembló, se orinó encima y se fue directamente a la celda de torturas. No compartiremos detalles explícitos, pero también resultó mutilada. Mucha mitología rodea los complots contra Fidel Castro. Él mismo afirmó que 600 veces intentaron cargárselo y algunas más con maneras ingeniosas: poner pastillas de cianuro en un batido de chocolate, disparar con un arma escondida en una cámara durante una entrevista o inundar un estudio de televisión con drogas alucinógenas donde iba a brindar un discurso. Ninguno de los planes pudo lograrse, quizás porque nunca ocurrieron o porque en el fondo los creadores de Castro, es decir, el Estado profundamente
norteamericano no tenía ningún interés en que desaparezca, puesto que hasta el día de hoy justifica inmensas partidas presupuestarias de los nebulosos servicios de inteligencia, que antes de rendir cuentas prefieren matar a un presidente. Por eso Castro pudo llegar a la vejez rodeado de jóvenes sumisas y considerarse un conquistador eterno. Ni siquiera de anciano abandonó los vicios, y muchas veces lo compartía. No era tan egoísta. Antes de Epstein, invitó a algunos amigos internacionales para que degustaran a sus cubanas favoritas. Por ejemplo, Gerard Depardieu, el emblemático actor francés que desde 1992 se hizo habitué de Castro y de la isla, para luego convertirse en ciudadano ruso y lacayo de Putin. Gerard Depardieu tuvo el privilegio de tener inversiones privadas en materia de vino y petróleo, tanto en Cuba como en Rusia, y Fidel acabaría diciendo que Depardieu era un catador excepcional de señoritas y que le gustaban todas las cosas agradables de la vida, como él, que no se privaba de ninguna exuberancia, mientras metía presos a quienes se atreviesen a venderle carne al pueblo. Varios años después, Depardieu fue denunciado por más de 20 mujeres por haberlas agredido. Al día de hoy sigue imputado. No necesariamente sean ciertas las acusaciones, pero que Castro era un cerdo, sin duda. Por cierto, ¿todo esto les recuerda a alguien? En 1998, Fidel se ganó un competidor nacido en el Caribe, cuando Jeffrey se compró su famosa isla privada Little St. James, donde construyó un emporio de mansiones, templo excéntrico, helipuerto, y todo con esa misteriosa cúpula azul y blanca donde podía filmar a sus secretarias y masajistas junto a Clinton, Barack, Stephen Hawking, Dios mío, o el príncipe Andrés de Inglaterra. A través de estos amiguitos tan selectos, Epstein se fue a Dublín en junio del 2002, a la cumbre de logros de la Agenda 21, predecesora de la Agenda 2030. Allí participó junto a Clinton, Mikhail Gorbachev, Bono de U2 y el presidente colombiano Pastrana. Fue allí donde conoció también al colombiano por primera vez y comenzaron a entablar sus negocios. Pastrana no le hacía asco a nadie. Había recibido financiaciones millonarias de los hermanos Orejuela, jefes del cártel de Cali, e incluso de Salvatore Mancuso, el sangriento líder paramilitar que acabó exponiendo toda la siniestra red de autodefensas unidas con el Congreso en la época de Álvaro Uribe. Recomiendo y mucho nuestro documental sobre Álvaro Uribe. Dicho esto, amigos, por cierto, Pastrana fue el que mandó a Petro de funcionario a Bruselas, donde se rascó lo que ya saben con 4 manos y se dedicó a vivir a lo grande, inmerso en la psicodelia y sin asistir nunca a las clases que los colombianos le pagaron en la Universidad de Salamanca, por ejemplo, o en la de Lovaina. Pero eso es otra historia. Volvamos a Castro. Fidel también había estado metido en ese submundo de guerrillas y de narcos. Cuba fue refugio y campo de entrenamiento de las FARC y el ELN, que hoy está haciendo de las suyas de nuevo matando inocentes, y que fue fundado por el cura jesuita y comunista Camilo Torres Restrepo, tío de Juan Manuel Santos, que pueden ver posando en esta foto junto a Fidel Castro. Todo conecta con todo. Ahora, Juan Manuel Santos es director de la Fundación Rockefeller. Los Rockefeller son los que financiaron a Castro y los únicos que se salvaron de sus expropiaciones y que pudieron vender las refinerías de Standard Oil a excelente precio antes de que les toquen un centavo. Pero cuidado, también Fidel invitó a Cuba a Roberto Suárez y a Pablo Escobar, que era un confeso izquierdista, reyes de la cocaína, y les ofreció aeropuertos, rutas aéreas y protección militar en el Océano Atlántico a cambio de comisiones abundantes. Pastrana forjó un vínculo muy estrecho con Castro para aprovechar sus influencias. El cubano intervino en los procesos de paz con el ELN y un reportaje del Nuevo Herald señaló que en abril del 2003 el exmandatario colombiano se encontraba en La Habana escribiendo un libro que era prácticamente una novela histórica propagandística sobre su papel en las fallidas negociaciones con la FARC. Quería que el prólogo lo escribiese Castro y Castro lo recibió con una condición: que le trajese de visitas a Jeffrey. Tus libros, Andrés, son demasiado aburridos. El propio colombiano reconoció que aterrizó a Cuba en el Lolita Express. Esto es insólito. Aún así, el vuelo no figura en los registros de la Administración Federal norteamericana. Por entonces, la administración Bush, con toda la paranoia del 11 de septiembre, solo permitía algunos vuelos específicos a la isla caribeña. Castro también sufría sus paranoias y se hallaba en las vísperas de darle a Cuba su primavera negra. Un grupo de 75 periodistas, médicos y bibliotecarios fueron detenidos en una serie de brutales redadas bajo la sospecha de que eran financiados por la CIA. Los sometieron a juicio masivo sin defensa
defensa ni pruebas, como hoy hace Bukele en El Salvador, y algunos terminaron condenados a unos largos 28 años de prisión. Por cierto, recordemos al dictador Bukele elogiando a la dictadura cubana hace pocos años. Dudamos que Jeffrey haya ido a Cuba conmovido por estos muchachos. Tenía sus propios problemas. Las investigaciones sobre su extensa red de perversiones ya se habían iniciado un año atrás y parecía estar buscando un oasis rápido y cercano para huir. Lo más probable es que su viaje haya sucedido en las grandes sombras de la ilegalidad para no despertar sospechas de la policía de Florida. Pastrana contó que Epstein estuvo solo 2 o 3 días en la isla, pero fueron suficientes para que se diera el encuentro. En 2003, Fidel ya había reducido al extremo su círculo de confianza. Quedaba limitado a su hermano Raúl, sus 3 hijos, Dalia Soto del Valle, el comandante Ramiro Valdés, su joven canciller Felipe Pérez Roque, unos 10 escoltas y su jefe de seguridad personal, el coronel José Castro Delgado, al que increíblemente había perdonado, aunque después de cómo la pasó pobre, rengueaba y sufría cada vez que se sentaba durante 2 horas. De hecho, cuentan que llevaba cojines con agua caliente, pobre hombre. ¿Se acuerdan? Lo castraron. Sin embargo, Castro tendría oportunidad de traicionarlo por segunda vez, porque al ángel de los guardianes lo desechó como un perro sarnoso y falleció en 2023 en la extrema pobreza y en un miserable abandono. ¿Qué sucedió? Bueno, 19 años antes, en 2004, Fidel sufrió una caída mientras daba un discurso en Santa Clara, y al poco tiempo no solo despidieron a Castro Delgado, sino también a su hijo, que era jefe de contrainteligencia de la seguridad personal. El coronel había sido un leal servidor de la revolución, le había entregado hasta un huevo y trabajó para el comandante durante 49 años. De pronto lo marginaron como un paria, le prohibieron acercarse a Fidel y envejeció con una jubilación mísera en una casa deteriorada sin ventanas y llena de agujeros en los techos. Hay indicios fuertes de que su destitución fue causada por motivos más significativos que un simple resbalón en Santa Clara. El ex escolta Carlos Calvo no le dedicó unas gratas palabras a su colega. Recordó que Delgado era una mala persona con sus subordinados y comentó que la inteligencia había descubierto que junto a su hijo habían estado recolectando información sobre estos temas, la vida privada de Fidel. Pensaron que al igual que Juan Reinaldo Sánchez, buscaban escribir su propio libro sobre las intimidades del dictador cubano. Otros agentes sospecharon que quizás le estaban vendiendo información a agencias extranjeras. No había pruebas, pero nosotros descubrimos que hay un cable en Wikileaks que filtró más de 5 millones de correos electrónicos de Stratford, una corporación de inteligencia con sede en Texas. Allí se comparten datos sobre negocios y reuniones del régimen cubano con empresas y agencias estadounidenses. Está todo el complejo militar industrial trabajando con Castro, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon y la propia CIA. Los correos datan de julio del 2004 hasta finales del 2011, pero también relatan sucesos anteriores. Entre ellos hay algunos interesantes que narran cómo Fidel creía que Osama Bin Laden era un agente norteamericano, lo cual es cierto, y hay una serie de emails que narran una visita a punto cero de una misteriosa pareja de empresarios estadounidenses, allá por marzo del 2003, la misma fecha en la que Pastrana señaló que Epstein estuvo en Cuba. Esto es una investigación de nivel. Realmente, solo si nos apoyan a través de Superchat, si se unen a Patreon los que no lo han hecho todavía, si nos aportan desde $3 mensuales, solo así podremos seguir emitiendo en septiembre. La situación está más que complicada, amigos. Está en sus manos si quieren que continúe este trabajo o no. Pero bueno, ¿coincidencia? No lo creo. En los correos no se menciona el nombre de los empresarios ni del informante, pero todo parece indicar que fue Castro Delgado quien filtró todo lo que supo sobre aquella reunión entre Ghislaine, Jeffrey y Fidel. Llegaron a punto cero, la mansión del desenfreno rojo, como todos los invitados, a través de un oscuro camino secreto dentro de un automóvil blindado conducido por un custodio. Ya había anochecido. El narrador, Castro Delgado, narra al empresario como un hombre canoso y bronceado de 1,80 m, que llevaba una camisa azul, un short blanco impecable y unos Ray-Bans oscuros. No estaba solo. Lo acompañaba una mujer de pelo negro y corto, con un vestido claro, y una chica rubia muy joven y delgada, que parecía de unos 15 años. El narrador pensó que se trataba de su esposa y de su hija adolescente. ¡Vaya ingenuidad! Fue la mujer, Ghislaine, la que ahora Trump deja hacer salidas transitorias de su penal de mínima seguridad, quien se encargó de traducir las indicaciones de los guardaespaldas, ya que el empresario no parecía
parecía entender mucho del idioma. Todo esto tiene lógica porque a diferencia de Ghislaine, Jeffrey no hablaba español. Los 3 visitantes fueron pesquisados de pies a cabeza. Luego los hicieron pasar al salón principal y les avisaron que el comandante podría recibirlos durante 1 hora. Allí estuvieron esperando unos minutos hasta que de pronto le pidieron que pasara a un salón privado donde Fidel recibía gente de confianza. La pareja le indicó a la niña que se quedara aguardando y solo entraron ellos 2 junto a Castro Delgado. El dictador los esperaba con 2 guardias de seguridad y su intérprete. No llevaba pantalones. Fidel los saludó sentado. Para ese entonces tenía 77 años y varios problemas para caminar y comer, pero no pasaba un solo día donde no agradezca al Cialis. Aún conservaba una buena memoria y depositaba sus energías en mantener a Cuba sometida. Cito: Pastrana me habló muy bien de ustedes, señores, y yo creo en su palabra. Es mi colombiano favorito junto con Gabo. Como marca el protocolo, uno de sus guardaespaldas le alcanzó a la pareja una pequeña caja que contenía unos habanos. El empresario agarró uno y lo guardó en el bolsillo de su camisa. Yo ya no puedo fumar, les confesó Fidel. Estos médicos son unos tiranos. Entre Ghislaine y el intérprete de Castro hablaron brevemente de algunas nimiedades como el clima caluroso y la comida cubana, hasta que Fidel explicó que los había invitado por recomendación de Pastrana y agregó: mi isla es su isla, amigos. Yo creo que son empresarios de la carne, de la que me gusta a mí. Espero que ustedes puedan ofrecerme algo que quiera. Soy un pobre viejo. No me quedan muchas primaveras. Fue entonces que Fidel llamó a Castro Delgado y en su oído le pidió que los dejase solos. El guardia obedeció y se retiró del salón privado mientras la niña entraba. Poco después se iría el intérprete, tras saludar a la jovencita rubia, la hija de los empresarios, según el ingenuo chofer. También mandaron a llamar a una jovencita morena que en aquel momento parecía ser una de las amantes más recientes de Castro, y la reunión se alargó bastante más de la cuenta. Se escucharon gemidos, gritos, carcajadas e incluso un llanto descontrolado. Como 1 hora después salieron juntos Jeffrey Ghislaine y la joven rubia, con el rostro enrojecido, el cabello desaliñado y expresión cadavérica. Castro Delgado dijo haber visto lágrimas en los ojos de la chica, pero la arrastraron con tanta rapidez que no pudo confirmarlo. Ghislaine se reía cínica. Al rato Fidel le pidió hacer una llamada a solas a Andrés Pastrana. La noche siguiente se reunieron todos, la pareja, el colombiano, el cubano, y sospechamos que en esa segunda reunión en algún punto de La Habana sacaron esa fotografía que hoy se filtró. Cuando Epstein terminó muriendo en 2019, Pastrana quiso desvincularse de la tragedia, pero acabó confirmándola en un comunicado sobre sus encuentros con Epstein y Fidel. Cito: en medio de revelaciones periodísticas sobre horrorosos y repudiables escándalos sexuales del financista Jeffrey Epstein, ha aparecido un viaje mío en su avión a Nassau, Bahamas, para trasladarme al destino final La Habana, Cuba, invitado por el señor presidente Fidel Castro. El señor Epstein salió de Cuba 1 o 2 días después. Yo me quedé en la isla. Jeffrey, amigos, nos depara sorpresas día a día. Los invito a compartir este informe en todas sus redes y grupos y una vez más a dar su grano de arena para que este proyecto continúe. Patreon.com/Nicolás Moraz, y también pueden apoyarnos a través de Bitcoin o Mercado Pago si están en la Argentina a través de los enlaces que figuran en la descripción y el comentario fijado. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyan en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.